Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Cuando le encuentre, se pone sobre sus pies. Y si alguien que tenga la par no lo ha encontrado, hermanos, ayúdenle a que lo encuentre, gloria a Dios, para que todos podamos recibir la bendición unánimes, hermanos, en un mismo sentir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Los que pueden estar de pie se ponen de pie, los que no se les entiende que también no van a poder estar de pie. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tiene, hermano? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor de la siguiente manera, y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Padre y eterno Dios de la gloria, te doy gracias por una oportunidad más que nos permite, Señor amado, de estar reunidos unánimes, Señor amado, expectantes y en disposición para poder recibir tu palabra, Señor amado. Gracias por permitirnos adorarte, glorificarte, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo, Dios mío. Y ahora habla nuestra vida, Señor. Edifícanos, exhórtanos, consuélanos, levántanos, Señor amado, y alimenta nuestra alma y nuestro espíritu, Señor amado, con tu palabra. Que corra y sea glorificada, Señor, ante los vientos tus mensajeros, y de arriba a tierra todo aquello que se levante contra tu ley santa y divina, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Le pido de su amable atención unos pocos minutos, hermanos. Sé que le va a bendecir este mensaje, como todos los mensajes que Dios nos permite en este lugar. Gloria a Dios. Saludamos una vez más a los hermanos que están a través de las redes sociales, de la página de nuestro pastor Luis Vázquez. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, es triste ver el menú de predicación en las congregaciones hoy en día, hermanos. Y le digo que es triste ver el menú, hermanos, que se comparte a la iglesia en diferentes denominaciones evangélicas, cristianas. Y es que podemos ver, hermanos, que los temas que comúnmente se hablan o se predican son temas de sanidades, de milagros, temas de, hermanos, liberaciones, temas de profecías, hablándolas, hermanos, cuando Dios habla a través de boca prestada, como le llamamos nosotros, gloria a Dios. Temas acerca de dones espirituales, temas acerca de las riquezas en Dios, las cuales no son malas, hermanos. Y aún los mensajes en esos diversos temas no son malos en sí, porque todos son bíblicos delante de la Escritura. Pero cuando le digo yo que triste ver el menú en los mensajes en diferentes congregaciones y aún en nuestro medio, hablándolo generalmente, es que se habla de todo menos de una cosa. Y de lo que menos se habla es de lo más importante que el cristiano tiene que escuchar día con día. Y es, hermano, de su viaje a la patria celestial. Porque comúnmente nosotros escuchamos que Dios te va a bendecir si obedeces, que Dios, hermano, te va a hacer que caiga una maldición a ti si desobedeces, que tú puedes hacer riquezas en Dios, que en Cristo estás seguro,
que con Cristo tú recibirás sanidades, que Cristo es tu escudo, etcétera. Todo es una bendición, hermano. Pero más bendición aún es recibir la noticia de que usted no estará por siempre en esta tierra, en este mundo, sino que hay una casa hecha no con mano de hombre, sino con manos de Dios, hermano, hecha en la patria celestial, mansiones, hermano, edificio hecho con mano divina del Señor que está preparada para nosotros. Esa es una, hermano, noticia alegre. Eso es una noticia grande que se nos ha compartido a nosotros. Pero repito, ya lo triste, hermanos, el menú que se le da a la iglesia hoy en día, porque de todo se habla menos de esto. De todo se habla menos de que la iglesia pronto se va de este mundo. Carecen las iglesias de mensajes, hermanos, que se hablan del arrebatamiento. Carecen los mensajes en las congregaciones que se hablen, hermanos, de la venida de Jesucristo a traer a su iglesia. Carecen las congregaciones. Son pocos los pastores, hermanos, los líderes, los predicadores, los evangelistas, hermanos, los maestros de la Escritura que comparten el mensaje más urgente para la iglesia, que no solamente es un mensaje terrorífico para el impío y para el pecador y para todos los que habitan en este mundo, sino que es un mensaje también alertador, alentador y hermano, y alegre y lleno de consuelo y de esperanza para todo aquel que se llama hijo de Dios. Porque en el momento que nosotros vinimos a Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, sabemos nosotros que no dependemos de este mundo ni habitaremos por siempre en este mundo, sino que al igual, hermano, que a Daniel, cuando dice la Escritura que él abrió su ventana y daba hacia Jerusalén su vista, es porque él tenía la esperanza que no todo el tiempo iba a vivir en Babilonia, sino que pronto se iba a mudar a su casa, a su patria, allá donde él vivía. Nosotros, hermanos, no siempre estaremos en este mundo. Pronto volaremos para el cielo. Pronto volaremos para el cielo. Cuando dice gloria a Dios. Y espero que se alegre con esa gran noticia, hermanos. Porque el apóstol Pablo dice: alentaos los unos con los otros. Amén, hermanos. Alentaos los unos con los otros. Pero es triste, y repito, y discúlpeme que esté repitiendo cada rato esa expresión, pero es triste que lo que menos se predica es alertar a la iglesia de que Cristo pronto viene por ella. Cuando le digo alertar a la iglesia de que Cristo pronto viene por ella, parece como muy incoherente, porque la iglesia tiene ya que estar preparada. La Escritura dice: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha, ¿qué dice? Se ha preparado. No se está preparando, su esposa se ha preparado, ella está lista. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser alentador, pero el mensaje muchas veces es de alerta. Porque a pesar de que la Escritura dice que la iglesia tiene que estar ya lista y preparada, muchos, hermanos, muchos no están listos, no desean, no esperan a Cristo. Hay gente que no le gusta esta clase de mensaje. Hay gente que no le alegra esta clase de mensaje. Hay gente que sale de los cultos diciendo: yo esperaba que me bendijeran con una palabra de ánimo, con una palabra de consuelo, con una palabra alentadora, que me levantara. Pero lo que me vinieron a decir es que si yo no me pongo al 100 con Dios, si no estoy a cuenta con Dios, yo no soy levantado al sonar la trompeta. Amén, hermanos. Así que Dios nos ayude a que esta clase de mensajes no muera, hermanos, porque es el mensaje más alentador de la iglesia. A un cristiano le tiene que alegrar, no que le digan: yo te voy a sanar. A un cristiano no le tiene que alegrar que le digan: Dios te va a liberar. A un cristiano le tiene que alegrar que le digan: usted va a ser levantado cuando Cristo venga. ¿Está escuchando, hermano? Así que, como introducción, dije eso, hermano, para que podamos entender el mensaje de esta tarde. Y quiero hablar bajo el tema: el no
Enoc, Elías y la iglesia. Amén, hermanos. Enoc, Elías y la iglesia. Quiero que hacer como una comparación, una tipificación acerca de la vida de Enoc, de Elías, hermanos, con la iglesia de Jesucristo, la cual somos nosotros. Y va a haber, hermanos, que aunque muchos quieran opacar el mensaje del arrebatamiento de la iglesia, diciendo que eso es falso, que eso no va a pasar, que eso no existe, la Escritura respalda que es verdad que va a ocurrir el arrebatamiento. Amén, hermanos. No sé si se goza con eso, pero aunque las religiones digan que no hay arrebatamiento, nosotros lo creemos porque la Biblia así lo dice, hermano, que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos en ese momento que ocurra, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir a Jesucristo y morar por siempre con Él. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Cuando dicen gloria a Dios, Gloria a Dios. la Biblia confirma, hermanos, que el arrebatamiento existe. ¿Qué significa arrebatar? Según el diccionario terrenal, arrebatar significa tomar, quitar. Hermanos, quitar de un lugar y ponerlo en otro. Eso es arrebatar. Y a la misma vez, hermano, desglosa la palabra raptar, tomar sin permiso, hermanos. Eso es arrebatar, tomar sin permiso. Porque cuando suceda el arrebatamiento, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para levantar a su iglesia. Amén, hermano. El Señor Jesucristo va a venir y va a tomar a su esposa, hermano, a su novia, bendito sea el Señor, para hacerla su esposa en las bodas. Amén. Entonces, eso significa la palabra arrebatar, arrebatamiento. Por lo tanto, la palabra rapto existe. La palabra rapto, que no lo menciona la Escritura, hermano, en sí, en esa palabra, en esa expresión, pero arrebatar es lo mismo que raptar, es tomar sin permiso. Amén, hermanos. Así que, por más que otros quieran opacar, por más que otros nos tilden de que nosotros somos mentirosos, que nosotros somos, hermanos, cristianos que le damos mentira a la gente, que le damos garabato a la gente, hermano, diciéndole que la iglesia un día se va a desaparecer de este mundo y va a volar y va a ser raptada y arrebatada. La gente, a pesar que diga que es mentira, la gente va a tener que reconocer un día que no nos equivocamos, que hablamos con la verdad, porque la palabra así lo dice. Amén, hermanos. Y todo lo que está escrito aquí se va a cumplir al pie de la letra. Aún una tilde que está en la Escritura se va a cumplir. Amén, hermanos. Entonces, veamos esta tipificación para que una vez más, yo sé que todos creemos en el arrebatamiento, que volaremos con Cristo, pero recopilemos una vez más, hermanos, la veracidad de la Escritura, que no se equivoca para nada, y que nos enseñe una vez más que el arrebatamiento en la iglesia va a ser real. Amén, hermanos. Porque la Escritura muestra ejemplos de hombres que fueron arrebatados por Dios, quitados por Dios de este mundo, sacados por Dios de este mundo, y se los ha llevado con Él. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Antes de hablar de Enoc y de Elías y la iglesia, hay otros ejemplos que no lo vamos a tomar tan así a profundidad, y es uno de ellos, voy a mencionarlo, son los dos testigos, que estos aparecen en la última semana de esta humanidad, hermanos, después del arrebatamiento de la iglesia. Son dos testigos que aparecen, hermanos, cuando este mundo está en un completo caos. Amén, hermano. Estos tienen poder de hacer descender fuego del cielo, de hacer milagros, hermano, y de muchas cosas, enviados por el Dios mismo. Pero estos hermanos van a ser levantados en medio de ese caos
Porque en Apocalipsis dice la Escritura que se oye la voz en el cielo cuando le dicen subir acá. Subir acá. ¿Dónde más van a subir? Si fueron enviados del cielo. Amén, hermanos. Así que ellos fueron también tomados y llevados. Pero literalmente tomados, hermanos. Arrebatados por Dios mismo. Solo hay dos hombres, hermanos, en la Escritura, que los han sacado de este mundo, los han llevado al cielo, gloria a Dios, por mano divina y el poder de Dios. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Vamos a Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. ¿Lo tienen? Caminó pues Enoc, ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Y desapareció. ¿Pero por qué desapareció? Porque le llevó ¿quién? Dios. Aquí tenemos a un desaparecido de este mundo. Tenemos a un desaparecido que las personas en ese tiempo tuvieron que haberse preguntado: ¿y qué pasó con ese patriarca, con ese hombre, con ese anciano? Porque la Escritura nos muestra que Enoc, hermano, vivió 65 años. Amén, hermano. Entonces podemos ver nosotros que cuando Enoc vivió ese tiempo, engendró a Matusalén, dice la Escritura, pero sus días completos fueron, alabado sea el nombre del Señor, 65 años. Este hombre, los días, hermanos, los días que él vivió completo fueron 365 años. Y en esos 365 días del año, ningún día caminó sin Dios. Todos los días lo caminó con Dios. Todos los días, día y noche, caminó con el Señor. En el día caminaba con Dios, en la noche caminaba con Dios. Un hombre obediente, un hombre que daba testimonio del Señor, un hombre, hermano, que obedecía al Señor, un hombre íntegro, que no se habla mucho la Escritura de él, sí lo tenemos bien claro. Es poco lo que habla la Biblia de Enoc, pero llama la atención que lo poco que habla en la Biblia de Enoc lo dice, hermanos, en unos párrafos tan, hermanos, pero tan llenos de asombro, porque cuando habla de Enoc dice: y caminó Enoc con Dios. Qué bonito que diga eso, y que no diga: y Enoc no caminó con Dios, pero dice: y caminó Enoc con Dios. Por lo tanto, Enoc desapareció porque se lo llevó Dios. Entramos en materia. ¿Por qué la gente dice que es falso el arrebatamiento? ¿Por qué la gente, y aún, hermano, y esto es difícil, no solo los de afuera, sino que hay cristianos que no creen que va a haber un arrebatamiento, hermano? Hay cristianos que piensan que el arrebatamiento va a suceder en los días de la gran tribulación. Hay cristianos que creen, y el enemigo ha lavado su cerebro con doctrinas satánicas y doctrinas de demonios, diciéndole que ellos van a conocer al anticristo, que van a ver al anticristo, que se van a tomar una foto con el anticristo, que van a probar ciertos juicios, pero que de repente Dios los va a librar y los va a sacar de este mundo. Eso es mentira. A la iglesia la sacan antes del caos, porque al justo lo van a librar de la hora de la prueba, y al justo, hermanos, no lo van a castigar justamente con el impío. Amén, hermanos. Van a castigar al impío y van a castigar al pecador por desobedecer y por no amar a Jesucristo. Pero a la iglesia, al cristiano, al justo, la van a sacar de este mundo, hermanos. ¿Pero por qué la van a sacar? Porque aparte de que es un don dado de Dios, un don de Dios, hermano, la iglesia caminó con Dios.
Y como la iglesia caminó con Dios en el camino correcto, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la iglesia, hermanos, caminó en el camino, valga la redundancia, que es Jesucristo. Esa iglesia no va a quedar en este mundo, esa iglesia va a ser llevada con Dios. Así como Enoc nos da el ejemplo de la Escritura, que no caminó con Dios. Y como él caminó con Dios, mire qué regalazo le dieron a Enoc. Se lo llevó Dios y desapareció de este mundo. Ahora con este primer ejemplo, los que se la llevan de sabiondo en la Escritura y dicen que no hay arrebatamiento, ¿cómo podemos decir que no va a haber arrebatamiento de la iglesia si ya lo comprobaron años atrás con este hombre, no? Que el que camina rectamente con Dios, a este se lo llevan a guardarlo, porque el caos ya está a la vuelta de la esquina, hermano. El caos ya está a la vuelta, no hay que esperar ninguna señal más. No hay que esperar ninguna señal más, ya todo está cumplido. Lo único que se espera es el arrebatamiento para que se le abra la puerta a todo el juicio que va a caer sobre este mundo, hermano. Pero ¿por qué Cristo no viene todavía? Se dice aquí, se grita allá que Cristo pronto viene, pasan los años y no viene, porque dice la Escritura que Dios tiene misericordia y quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cómo se muestra el amor de Dios, ¿verdad, hermano? La misericordia del Señor tan grande. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A este no lo desapareció un hombre, a este no lo desapareció la ciencia, si es que en ese tiempo ya había ciencia, aunque sea poquita, pero había hombres que Dios le había dado la sabiduría. Pero por más que quisieron inventarse algo, la Escritura nos menciona que quien se llevó a Enoc fue Dios. Entonces, como tipificación de la iglesia de Cristo tenemos a Enoc, y en Enoc veamos resplandecer a la iglesia de Cristo. La iglesia va a ser arrebatada si camina con Dios. La iglesia va a ser arrebatada si camina con Dios. Aquí no tenemos que darnos cuentos, aquí no tenemos que darnos mentiras y vivir en la fachada de decir, salvo siempre salvo, hermanos. Ya Cristo dijo que somos salvos, y aunque esté en pecado, que esté en adulterio, que esté en fornicación, aunque esté aquí, aunque esté allá, al sonar la trompeta yo me levanto. Eso es falso. Eso es falso. Porque la iglesia que camine con Dios, esa va a ser arrebatada, esa va a ser tomada. Y por eso es que, entonces, ¿qué chiste es guardarse en santidad? ¿Qué chiste es guardarse para Dios? ¿Qué chiste tiene, hermano? ¿O qué gracia tiene guardarse en pureza para el Señor? Si la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso todo aquel que ha sido llamado por Dios, apártese de toda inmundicia, dice la Biblia. A su nombre. El arrebatamiento es real y va a suceder. Es a lo que más la gente, a pesar que no le gusta, a pesar que no lo quieren escuchar, a pesar que lo hacen a un lado, lo evaden, le tienen miedo a ese momento dentro de su corazón. Y no solo ellos, también los cristianos. Hermano, que Dios nos ayude a todos a esforzarnos a caminar como Enoc en este mundo. Que a pesar que veíamos una oferta aquí, una oferta allá, el mundo por aquí, el mundo por allá, Enoc caminaba con Dios, no con nadie más. Su acompañante era Dios, nadie más. Su acompañante de día y de noche era Dios, nadie más para Enoc. Y ahí podemos ver nosotros mismos un espejo, lo que tiene que ser la iglesia. Y le digo, tiene que ser la iglesia, porque Cristo vendrá, porque vendrá a traer a la iglesia. En Apocalipsis dice el Señor
que sea como sea, Él va a venir. ¿Y sabe por qué le digo en pocas palabras, sea como sea, Él va a venir? Porque Él dice, el que quiera seguir siendo inmundo, que siga siendo inmundo. El que quiera seguirse santificando, que se siga santificando. Pero he aquí, yo vengo pronto. Amén, hermano. Amén. Entonces, el Señor vendrá porque vendrá a su iglesia. Porque es la que compró a precio de sangre en el Calvario. Pero caminemos como caminó Enoc con Dios, para que seamos tomados por Cristo y llevados a la patria celestial. Es ilógico que estemos pidiendo los cultos y no caminemos de la mano con Dios. Es ilógico que, hermanos, donde velemos haciendo vigilias, aguantemos hambre haciendo ayunos, hermano, que nuestras rodillas se pongan rocas y sangre de tanto estar orando, si al final no estamos caminando con Dios. Porque a pesar que seamos los mejores ayunadores, los mejores vigilantes, los mejores oradores, los mejores predicadores, los mejores líderes, los mejores pastores, los mejores cantantes, hermano, el que no camine con Dios no se va. ¿Está escuchando, hermano? Y por eso este mensaje falta en las iglesias, porque no lo quieren oír, no lo quieren escuchar. Le gusta que la carne se halague, que a la carne se le diga que Dios está contigo, que Dios te va a cuidar, que Dios aquí. Y es cierto, eso también se tiene que decir, porque Dios está con su pueblo. Pero también se le tiene que alertar que pronto va a sonar la trompeta, y que el que no esté listo se va a quedar a recibir el castigo divino en este mundo. Pero aquellos que están listos y han lavado sus vestiduras blancas y resplandecientes, que son las buenas obras de los santos, esos estarán de boda allá en la boda del Cordero. A su nombre. Porque estará de boda todo aquel que lo esperó y que caminó con Dios. Porque ¿sabía usted que se puede, hermano, estar en la iglesia y no caminar con Dios? Se puede. Se puede. Porque caminamos a la par del mundo, con el mundo, con los deseos de la carne, con los deseos carnales, con los placeres de este mundo, con los deseos carnales. Se puede. Que Dios nos ayude, que caminemos con Dios, hermano, estrictamente disciplinados con Dios. Mire, hermano, se nota cuando alguien anda caminando con Dios y cuando alguien no anda caminando con Dios. Se nota. Lo puede notar a leguas en todos nosotros, si estamos caminando con Dios o no estamos caminando con Dios. Pero sigamos este ejemplo de nosotros como iglesia, porque lo que le pasó a Enoc le va a pasar a la iglesia también. Amén, hermano. Lo mismo le va a pasar, lo va a arrebatar Dios, lo va a tomar Dios. Pero si usted y yo creemos que estamos caminando con Dios como Enoc caminó, hermanos, ¿qué pasaría si fuera arrebatamiento y nos quedáramos en esa silla? Nos diéramos cuenta que en verdad no estábamos caminando con Dios. Solo éramos un bulto más aquí en una silla. Solo éramos un pegoste de carne más aquí en la iglesia. Solo éramos una mancha más en la iglesia. Solo éramos, hermanos, una persona más dentro de una congregación. Pero no íbamos a ir con Cristo porque no caminábamos con Cristo. Caminar con Cristo no es decirle: Señor, camina conmigo a la par mía. No. Caminar con Cristo no es que usted al salir de su casa le va a decir: Señor, cuídame en mi entrada y mi salida de ahora y para siempre. No, no es caminar con Cristo eso. Caminar con Cristo no es hacer un ayuno. Caminar con Cristo no es hacer una vigilia.
Caminar con Dios no es, hermano, venir a la iglesia, congregarse y escuchar la palabra y cantarla a Dios. No, caminar con Cristo es obedecerle y vivir plenamente para Él. Eso es caminar en amistad. Por eso en Isaías le dice el Señor a su pueblo: vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo deshice como a nube tus pecados y como a niebla tus rebeliones. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Porque una persona ya redimida, ya lavada, hermano, ya que sus pecados fueron borrados y se alejó y ya no caminó con Dios, Dios le tiene que decir: vuélvete a mí. ¿A cuántos Dios nos tuviera que decir esta tarde, o nos dice esta tarde: vuélvete a mí, no estás caminando conmigo? Vuélvete a mí, no estás caminando conmigo, estás caminando en otro carril, no en el carril mío. Amén, hermanos. Porque lo difícil de este mensaje, hermano, es que no gustan al pueblo porque se toca la intimidad, la comodidad, la tranquilidad de la iglesia. Amén, hermanos. Pero repito, que Dios nos ayude a caminar como caminó Enoc, porque así como a él lo arrebataron, nos van a arrebatar a nosotros también. Así que, para confirmación, el primer ejemplo, la primera confirmación de que hay arrebatamiento para la iglesia es en Enoc, porque a él lo arrebataron. Amén, hermanos. A él lo arrebataron. Y miren qué hermoso, qué bonito, cómo Dios confirma esto, hermano. Que a través de la Escritura se nos muestra que hay un hombre al cual Dios arrebató de este mundo. Y si lo hizo con él, ¿cómo no lo va a hacer con su amada iglesia Cristo? Amén, hermano. El otro ejemplo es Elías. Rápidamente vamos a Segunda de Reyes. Capítulo 2. Vamos a ver el versículo 11. ¿Lo tienen? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo, ¿en qué? En un torbellino. Ahí tenemos. El primer ejemplo que existe el arrebatamiento, hermanos, es Enoc. El segundo es el profeta Elías. Elías tisbita, como le conocemos nosotros, el profeta que profetizó en el tiempo, hermanos, de Acab, de Jezabel, de los profetas de Baal. Ese gran profeta, hermanos, fue arrebatado por Dios en un torbellino, rodeado de carros de fuego, caballos de fuego. Y quien vio esa escena fue Eliseo. Este hombre no vio muerte en este mundo. Este hombre fue llevado por Dios. Se lo llevó Dios de este mundo. Por lo tanto, lo arrebataron. A este lo arrebataron, hermano, en un torbellino. En un torbellino. Y si usted ve, hermano, qué tipificación o qué igualdad o similitud se puede tomar a Elías con la iglesia, o a la iglesia con Elías, como usted quiera verle. Pero ¿cómo podemos ver a la iglesia en Elías? Y es que la iglesia, al igual que Elías en este tiempo, tiene también el respaldo del poder de Dios. Tiene el respaldo del poder de Dios. Como Enoc, primeramente, que camine con Dios, que camine en santidad, que se guarde en santidad con Dios para poder ser arrebatado. Y como Elías, tenemos la similitud de que la unción que tenía Elías también la tenemos nosotros, la iglesia de Cristo, y es el poder de Dios.
ese gran respaldo que tenía el profeta, esa gran unción que era, hermano, antojable y deseable por Eliseo. Porque cuando le dice Elías a Eliseo, te voy a conceder algo si tú me ves cuando Dios me lleve, cuando Dios me quite de este mundo. Te voy a conceder algo, pero si tú lo miras, es lo que le pidió, era una doble porción de su espíritu, de la unción que él tenía. Porque Elías se admiraba cuando, Eliseo, se admiraba cuando miraba en acción al profeta Elías, hermano, declarando una palabra por aquí, declarando una palabra por allá, haciendo un milagro por aquí, haciendo un milagro por allá. ¿Usted cree que, hermano, alabado sea el Señor, no sintió gran, hermano, gran asombro al escuchar el gran milagro que Dios hizo allá en el monte Carmelo, utilizando al profeta Elías? Eliseo tuvo que haberse gozado escuchando cómo Dios le respondió al profeta cuando hizo descender fuego del cielo y eliminó a los profetas de Baal, y dejó en vergüenza al Dios Baal, y dejó en vergüenza a los profetas, a la profetisa, a todos. Eliseo se llenó de asombro. Y al igual que Eliseo, nosotros tenemos esa similitud, que estamos llenos del poder de Dios. Es cierto, habitamos en vasos de barro, pero con una excelencia de poder, hermano, que aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, aunque vengan vendavales, nosotros alzaremos bandera, hermano, porque aunque venga como torbellino el enemigo, aunque venga, hermano, con golpe, aunque un ejército acampe alrededor tuyo, no temerá tu corazón, porque más son los que están contigo que los que vienen contra ti. Y apóstol Pablo dijo que Dios es con nosotros. Isaías dijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El poder que tenía el profeta Elías también lo tiene la iglesia, y aún más fuerte, porque es el propio Dios habitando en medio de su pueblo. ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¿Se lo llevó a Eliseo Dios, sí o no, hermanos? A Elías, perdón. ¿Se lo llevó? Se lo llevó en un torbellino. Se lo llevaron al profeta. ¿Por qué? Porque este profeta anduvo con Dios. Anduvo con Dios. A pesar que en sus últimos días vivió una prueba tan grande por la amenaza de una mujer. Y la prueba tan grande fue la prueba del desánimo. Similitud con la iglesia, hay una gran similitud. Usted puede estar tan lleno y llena del poder del Espíritu Santo, pero un desánimo lo puede botar del Evangelio. Hermano, pero un desánimo, así lo hago a un lado yo. ¿Cuántos profetas eran de Baal contra los que peleó Elías? 400. ¿Sí o no? Si no, 400, ahí me disculpan, por eso la pregunta, no me recuerdo mucho. Pero ¿quién salió victorioso en esa prueba? Elías. Contra un enemigo fuerte, hermano. Dios lo respaldó y Dios le dio la victoria y salió vencedor Elías. Pero después de esa gran prueba, le llegó una carta. Una carta donde una vieja le dijo al profeta, te voy a matar. Hermano, la amenaza de una mujer le provocó desánimo al profeta. Pero profetas falsos, hermano, y eran más que él, no pudieron contra él. ¿Por qué hay similitud con la iglesia de Cristo en Elías? Porque estamos llenos del poder. Pero al final el enemigo, para que usted no sea arrebatado, va a querer meter un desánimo chiquitito, pero ese desánimo chiquitito se va a hacer tan grande para nosotros y nos va a hacer caer. Que Dios reprenda al diablo y que nos ayude. Pero Elías al final
no dio su brazo a torcer, siguió buscando a Dios, aceptó todo lo que Dios quería, hizo todo lo que Dios le pidió y Dios se lo llevó. Déjeme decirle que aunque le vengan desánimo, aunque le vengan problemas, aunque le venga de un lado, le venga de otro, le venga aquí, le venga allá, aunque le quiera desanimar el enemigo, no se rinda, porque se lo van a llevar como se llevaron a Elías. Se lo van a llevar. Esa es la esperanza de nosotros los cristianos, hermanos. La esperanza mía es que irme para el cielo. Lo que yo busco es irme para el cielo. Lo que yo lucho es irme para el cielo. ¿Por qué me voy a guardar? Porque yo quiero ser arrebatado. ¿Por qué busco a Dios? Porque yo quiero salvarme. ¿Por qué busco a Dios? Porque yo quiero que mi alma se salve y no se quede al juicio venidero. Yo quiero ser salvado. Yo quiero ser salvado. Usted tiene que ser salvado también, así como le dijo Dios a la mujer de Lot: no vuelvas a ver atrás, corre por tu vida. A su nombre. Igualitos que Elías. Por eso le puse este mensaje, que no Elías en la iglesia. Hay parentesco. Amén, hermano. Y finalizamos con la iglesia. Sigamos al versículo base que tomamos. Primera Tesalonicenses. Es necesario, hermano, que pongamos mucha atención a estos estudios que a veces Dios nos trae, hermanos, a esta pequeña enseñanza que Dios nos trae para que andemos despiertos y no nos engañe nadie, hermano. Porque por ahí andan volando un montón de videos en las redes sociales donde se engañan entre mismos hermanos. ¿Lo tienen? 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, para ir ya terminando, hermanos, porque esto lo quería hacer corto, para ir ya terminando, así como a Enoc y así como a Elías lo arrebataron de este mundo, así van a arrebatar a la iglesia, dice la Escritura. Y el apóstol Pablo le dice estas palabras a los tesalonicenses porque ellos están tristes, hermano. Ellos están desanimados en el contexto de este capítulo. Están desanimados porque parece que hay personas que están de luto entre ellos y que se están lamentando la pérdida de su ser querido, de su amigo, de su compañero, de su hermano, y están diciendo: qué lástima se fue fulano de tal, qué lástima murió esta persona. Qué falta nos va a hacer. Comúnmente la carne se va a sentir así, pero el apóstol le dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de estos que duermen. No ignoren algo que es tan grande en estas personas que ya están muertas. No se lamenten, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, que se les muere un familiar que no es cristiano y ya saben que no hay esperanza, se murió sin Cristo, va al infierno. Pero a ustedes se les murió un familiar, un amigo, un conocido, un hermano de la congregación en Cristo. Ustedes no se lamenten como aquellos que están sin esperanza. Porque si ustedes creen, y yo creo que Jesucristo, dice el versículo 14, murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Hermano, el apóstol dando unas palabras pero tan llenas de ánimo y de consuelo, que segundea diciéndole: por lo tanto, os decimos en estas palabras del Señor,
A ustedes que están desconsolados y tristes, los quiero animar, dice el apóstol. Por lo cual os decimos en esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a eso que ustedes están llorando, los va a levantar Cristo. Hermano, les está dando una promesa, una palabra, que estos que estaban desconsolados dicen: ya no voy a seguir llorando, lo voy a volver a ver a mi tío, lo voy a volver a ver a mi hermano, lo voy a volver a ver a mi hijo, a mis madres, a mi padre, lo voy a volver a ver. Amén, hermanos. No será eterno el morir de esta persona, sino que va a resucitar. Y el apóstol le dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con autoridad, va a levantar a esos muertos. Como le dije al principio con el ejemplo de Enoc, yo no voy a pedir permiso a nadie para levantar de este mundo. A nadie. Pues déle la tierra en toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la Biblia. Con voz de arcángel. Hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Cada quien tiene su rol. Y el arcángel es un guerrero. Entonces se le ponga quien se le ponga en el camino a Cristo, él va a levantar a los muertos en Cristo. Amén, hermano. Él va a levantar a los muertos en Cristo. Recuerden que quien domina la potestad del aire es el enemigo, los principados, la potestad de la hueste de maldad y los gobernadores de las tinieblas que rodean las regiones celestes. Y quien se le quiera poner enfrente a Cristo cuando Él descienda, hermano, en una nube, a traer a la iglesia, a los muertos en Cristo primero, pues les esperan con voz de arcángel. Amén, hermano. Con voz de arcángel. Y luego sigue diciendo: y con trompeta de Dios. Hermano, va a ser un trompetazo. En la Escritura se muestran muchos ejemplos de trompetas. Lo primero que se encuentra en el Antiguo Testamento es que la trompeta se utilizaba como para que la atalaya avisara que los enemigos venían. El otro aviso de trompeta era cuando proclamaban asamblea y ayuno en toda la congregación. Amén, hermano. Y ahora la Biblia nos muestra que la señal de la trompeta va a ser también para cuando Cristo venga por su iglesia. Y esta no la va a tocar un hombre, es trompeta de Dios. Las otras trompetas van después del arrebatamiento, tocadas por un ángel. Pero eso no van a ser ahorita, van a ser después del arrebatamiento. Y luego dice: como te mando, como de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo Cristo, hermano. Cristo literalmente descenderá del cielo. Hermano, qué hermoso momento, porque cuando Cristo descienda del cielo, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que vivimos, oiga, y ahí ya salimos del contexto de lo que Pablo estaba refiriendo, y Pablo aprovecha para anunciar el arrebatamiento de la iglesia también. Y dice: ustedes que están tristes, que están lamentando la pérdida de ustedes queridos, no sean como aquellos que están sin esperanza, que no tienen esperanza. A estos Dios los va a levantar un día, y a los que estemos vivos también Dios nos va a arrebatar juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire y estar por siempre con Él. Ahora le hago una pregunta: ¿es verdad el arrebatamiento o no es verdad? Esto va a suceder, hermano. No sabemos si va a suceder ahorita, no sabemos si va a suceder en la noche, no sabemos si va a ser en la madrugada o va a ser al amanecer, al anochecer, al atardecer, no sabemos. Pero Cristo pronto viene, Cristo pronto regresa. El apóstol, hermano, le dijo, mejor dicho, aquellos varones le dijeron a los apóstoles:
así como vieron que se fue al cielo, un día va a regresar también. Es promesa que se va a cumplir. La iglesia pronto se marcha de este mundo. Y aunque otros quieran decir que no, si la escritura lo dice, le digo amén. Amén, hermano. Si la escritura lo dice, yo le digo amén a eso. Así como no, como Elías, va a pasar la iglesia también. Se la van a llevar de este mundo. Y se va a quedar solamente el que no esperó a Cristo, el que no caminó con Cristo, el que no obedeció a Cristo y se dejó llevar por los desánimos, por los vientos. Mire, hermano, si es que hay gente que piensa que va a llegar al cielo viendo cómo vive el que tiene la paz en la silla. Y quizás se vaya el que usted esté viendo y usted se va a quedar. Usted no mira a otro, mírese a usted mismo. Yo quiero verme a mí mismo, no quiero ver a usted, ni al que se sienta en la par, ni al que predique, ni al que cante, ni al último que venga. Quiero verme yo mismo, cómo voy a caminar delante de Dios, porque lo que me interesa es que me salve yo, hermano. Lo que le interesa a usted es que usted se salve. A usted que no le importa si aquel vino mal vestido, si vino aquí, si vino allá, si se portó bien, si se portó mal. No, a usted lo que le tiene que interesar es que usted sea llamado desde el cielo, que a usted se le diga: venid aquí, bendito de mi Padre, venid aquí, bendito de mi Padre. Aquí te conozco. Pero si estamos con otra mentalidad, se nos dirá lamentablemente con unas palabras tan duras de parte del Señor: malditos hacedores de maldad, no os conozco. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Va, que duro ese mensaje, hermano. Es duro. Y por eso es escaso en las iglesias. Por eso es escaso, porque a la gente no le gusta. Si usted hiciera una campaña, hermano, hiciéramos una campaña y dijéramos que vamos a predicar estos mensajes, no venden mucho. Pero pongamos de rótulo, se va a hablar acerca de que te voy a regalar un Ferrari si obedeces a Dios. Se va a llenar este culto, hermano. Amén. Se va a llenar. Pero de la venida de Cristo nadie quiere escuchar. Y es lo que más tiene que sonar en las iglesias. Es el mensaje de más urgencia para la iglesia y para los que están allá afuera. Amén, hermano. Y como no se dan esta clase de mensajes, los cristianos viven flojos, desobedeciendo a Dios, haciendo por aquí, deshaciendo por allá, comportándose como un impío, como un inconverso, y los de afuera viendo mal testimonio en nosotros. Pero hágase la pregunta, está fácil de resolverlo, hermano. ¿Por qué ven mal testimonio en nosotros? Porque no le ponemos interés al mensaje que tenemos que tener y recibir, porque estos mensajes sí nos van a hacer que caminemos bien delante de Dios. No estoy echando a un lado los demás mensajes, como le dije, todo es bueno, pero que a mí se me diga y a usted se le diga: hermano, así como usted está mal y no va para el cielo, eso nos va a hacer meditar, nos va a hacer pensar. Hermano, nos vamos a ver acorralados contra la pared por la palabra de Dios, y eso es una bendición, que la palabra de Dios te acorrale en esa silla, te ponga contra la pared y te diga: así como estás viviendo, no vas a volar al cielo. Y nosotros podemos decir: hermano, ni se fija que no escucho el mensaje, hermana, ni se fija que no le presto atención. La Biblia dice que un día estas palabras que hemos escuchado os juzgarán. Señor, pero que nadie me dijo que esto tenía que hacer yo. Señor, pero que nadie me dijo que esto era malo. De repente se va a abrir. Se va a abrir, hermano, los momentos en los cuales se te dijo: no tienes que hacer esto, Dios te ordenó esto,
Dios te dijo aquí, Dios te dijo allá. Y quien va a estar de juez va a ser esta misma palabra. Porque la palabra que hoy escucháis, ella os juzgará en aquel día. Oiga, hermano, hay gente que se atreve a decir, ¿cómo juzgan a ellos del pastor Luis? Con el respeto del pastor que está presente. Porque hay gente que se dice, ¿cómo juzgan del hermano Luis? No soy yo, pero si hay alguien que te está juzgando, y es la palabra de Dios. Esta sí juzga, hermano, y con un juicio justo. No somos nosotros. Yo por aquí voy a querer hablar de ustedes, no interesa a nadie, hermano. O sea, aquí no podemos, aquí el blanco perfecto es Cristo. Aquí no venimos por tirar, por hablar, por querer aquí, por querer, no. Aquí venimos a predicar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, hermano, es la que nos va a dar vida, es lo que nos va a conducir y guiar hacia la verdad, hacia el camino correcto, para poder volar con Cristo y vivir por siempre y para siempre con Él. Alabado sea el Señor. No sé si aquel alguien que quiera está preparado y listo para ese día, pero yo quiero volar con Cristo. Yo quiero volar con Cristo. Para terminar, hermano, el ejemplo de Elías lo puse de tipificación con la iglesia, porque lo que le sucedió a ellos va a suceder con nosotros. Sí o sí, va a suceder. Y aunque la gente quiera decir que no, se van a dar cuenta que sí. No lo van a ver en ese mismo momentito, pero van a comenzar a escuchar: desapareció mi mamá, desapareció mi hijo, desapareció mi hija. Yo por rebelde me quedé, yo por rebelde me quedé, yo por desobediente me quedé, yo por andar de pecador me quedé, yo por andar de perversa me quedé, yo por andar aquí me quedé, yo por andar hablando mal de la hermana me quedé, yo por andar hablando mal del hermano me quedé, yo por andar juzgando me quedé, yo por andar haciendo chambra y disensiones dentro de la iglesia me quedé. Hermano, se va a dar cuenta tarde o temprano que el rapto fue real y que lo que se le predicaba en la iglesia era tan real. Amén, hermano. Amén. Pastores se van a quedar también, porque creen que están caminando con Dios, pero no están con la esposa que Dios les dio. Se van a quedar. Hermanas, líderes de ministerio que no están con su verdadero esposo, se van a quedar también. Pastores paganos, liberales, que piensan que metiendo, hermano, las costumbres del mundo en las iglesias se van a ir, se van a quedar también. Porque dice el apóstol que la amistad con el mundo se constituye en enemistad con Dios. Entonces van a haber sorpresas de sorpresas, hermano. ¿Y estos mensajes son para desanimar? No, al contrario, es para que nos pongamos a cuentas todos. Primeramente comenzando por mi persona que estoy predicando, y comenzando también por ustedes. Que nos pongamos a cuentas con Dios para poder volar al cielo. Porque un momento de religiosidad en una silla no te va a meter al cielo. Si al salir del culto vas a hablar mal de tu hermano, de tu hermana, de tu vecina, de tu familia, no te va a meter al cielo. Una lloradita en un culto no te va a meter al cielo. ¿Sabes qué te va a meter al cielo? Que tu corazón, hermanos, lo quiebre, lo parta para el mundo y lo entregue completo para Dios. Eso te va a meter al cielo. Que tu vida le entregues completamente a Dios en toda área. Y que Dios nos ayude en todo, porque quizás habemos también personas que no queremos soltar todo. No queremos soltar todo. Hay cosas que quizás las guardamos, hay cosas que quizás las tenemos todavía ahí y decimos: volví en esto, volví a lo otro, y me cuesta
cuesta con esto. Que Dios nos ayude. Amén, hermano. Porque nadie dijo que esto era fácil. Esto es difícil, esto cuesta. Pero aunque cueste, esto va a valer la pena, hermano. Esto va a valer la pena. Y termino diciendo, va a valer la pena. Porque cuando usted vaya volando en el cielo con Cristo, usted va a ir reventando de gozo y de alegría. Porque ya no va a haber tristeza, ya no va a haber lloro, va a haber alegría tras alegría. Porque por fin estará con su amado, por fin estará con aquel que vino a adorar a los cultos, por fin estará con aquel que obedeció a que la tentación era grande. Usted vio a Cristo antes que el problema, usted vio a Cristo antes que el pecado, usted vio a Cristo antes que la tentación. El arrebatamiento es verídico, es real. Cristo viene por su pueblo, pronto nos vamos. Cuando dicen amén a la palabra del Señor, Gloria al Señor. póngase sobre